Buenos días, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer esta puntada en zigzag en agujas en tejido de crochet y la voy a hacer adicionalmente en colores. Hay diferentes maneras y diferentes puntaditas para hacer en zigzag, pero esta oportunidad vamos a aprender esta, que es una de las más sencillas, y luego vamos a aprender con abanicos y con diferentes puntaditas para que vean que también se puede hacer. Entonces vamos con el paso a paso. Tengo aquí para esta muestra una cadena base de 41 cadenas y vamos a hacer la primera vuelta. Entonces voy a hacer 3 cadenas adicionales, 1, 2, 3, que me van a dar el alto de la vuelta, y voy a hacer un mono. Esta es la primera cadena donde va a quedar de esta manera levantadita. Voy a contar la primera, la segunda, en la tercera voy a hacer un mono que me va a quedar así un poquito diagonal. Hago 2 cadenas. Como hice 2 cadenas, entonces aquí abajo también voy a correr dos cadenas. Esta es la donde tejí 1, 2. En la tercera voy a hacer una serie de 3 monos. 1, haciendo cada mono terminado en diferente cadena cada uno. 2 y 3. Voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer una serie de 5 monos que van a salir de una sola cadena. Entonces 2 cadenas. Como hice 2 aquí arriba, entonces cuento 2 aquí abajo. 1, 2, y en la tercera voy a hacer la serie de 5 monos. Esta serie la voy a terminar, cada mono va terminado de esta forma, solo que nace en una sola cadena. 2, 3, 4, 5, vuelvo y hago 2 cadenas y voy a tejer otra serie de 3 monos. Entonces cuento, aquí tejí los monos, entonces tengo 1, 2, y en la tercera voy a hacer el primer mono de mi serie de 3 monos. 1, 2, 3 monos. 2 cadenas. Cuento 2 cadenas aquí abajo. 1, 2 en la tercera. Entonces aquí, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer 5 monos empezados, cada uno en su cadena, pero en la parte de arriba me va a quedar cerrado en uno solo, o sea, invertido. Va a quedar invertido este mismo, invertido. Entonces empiezo el primer mono y no lo cierro, lo dejo ahí en espera. Hago el segundo mono y lo dejo en espera. Así hago 5 veces, haciendo 5 monos en 5 cadenas diferentes. Listo. Ahora lo voy a cerrar
en un solo paso. Entonces tomo la lazada e introduzco mi aguja y paso por todos y termino mi serie. Vuelvo y hago 2 cadenas. Como hice 2 cadenas, entonces ahora voy a hacer otra vez una serie de 3 monos y cuento 1, 2 y en la tercera vuelvo a empezar mis 3 monos. 1, hechos individualmente y terminados individualmente. 2, 3, hago 2 cadenas, cuento 2 hacia acá y dejo lista la tercera y ahí voy a hacer una serie de 5 monos empezados hechos en una sola cadena, terminados individualmente. Entonces va a ser el primero y los voy terminando. 1 en una sola cadena. 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, cuento 2 aquí, 1, 2 y en la tercera voy a hacer mi serie de 3 monos. 1 individuales y terminados también individualmente. 2, 3, hago 2 cadenas y voy a hacer 3 monos, de los cuales que voy a terminar en uno solo. O sea, hago en 3 cadenas, hago 3 monos, pero en la parte de arriba no los termino, sino que los voy a terminar 3 en un solo paso. Entonces vamos a hacer, igual dejo mis 2 cadenas ahí, 1 y no lo termino, 2 y no lo termino y 3. Hasta aquí los dejo. Ahora tomo mi lazada y paso y termino. Y he terminado mi primera vuelta. Ahora giro el tejido normalmente y vamos a cambiar el color de la hebra. Entonces voy a anudar aquí el color lila y vamos a empezar la segunda vuelta. Aquí ya he anudado mi otro color, entonces corro la hebra aquí a la raíz y empiezo mi segunda vuelta. Entonces la segunda vuelta son 3 cadenas, ya voy a tejer en lila, 1, 2, 3 cadenas y de una vez voy a tejer porque la puntada va corriendo. Entonces voy a tejer aquí en la serie de 3 monos, voy a tejer mis 3 monos siguientes en la siguiente vuelta. 1, 2, y 3 y continúo 2 cadenas. Aquí voy a tejer en los 2 primeros monos, voy a tejer 2 monos, 1, 2, porque son 5 monos los que tengo aquí, entonces tejo 2 y en el del centro voy a abrir mi tejido para que se vaya ensanchando y se forme
como una V, una V. Entonces hago aquí mi siguiente mono. De este del centro, del tercer mono, me van a salir 3 monos, pero de esta manera. Primer mono, lo tejo ahí seguido, hago 2 cadenas y vuelvo y hago otro mono de esa misma cadena, de ese mismo mono, del centro. Vuelvo a tejer 2 cadenas y vuelvo a hacer otro mono de este mismo del centro. Y luego voy a tejer mis 2 monos que me quedan. 1 y 2. Quedándome de esta manera esa partecita. Luego tejo 2 cadenas y hago lo mismo pero invertido, porque aquí la parte va invertida. Aquí está formándome una V hacia arriba y aquí me va a formar una V hacia abajo, que es lo que me va a dar el zigzag. Entonces voy a tejer 2 cadenas, voy a tejer mi serie de 3 monos, 1, 2, 3, y aquí los voy a terminar. Este no lo termino, el tercero no lo termino, sino que lo dejo ahí en espera, y voy a tejer el del centro de aquí, de la parte de abajo. Igual hago mi mono hasta esta parte y lo dejo en espera, y voy a hacer el tercero, que va a ser el primero de la serie que está al ladito. Hago mi mono y me queda de esta forma. Ahora lo termino en 1, y voy a tejer los siguientes 2 monos que me quedan aquí pendientes. 1 y 2. Así he terminado, al contrario, la siguiente parte. O sea, ¿cuál es el asunto? Que cuando está de esta forma, entonces mi tejido se tiene que ensanchar, se abre aquí en esta parte. Y cuando está de esta otra forma, entonces mi tejido, mi figurita, mi diseño de puntada se va tornando en una V al contrario, una V donde el vértice está hacia arriba. Ahora, como tenemos este pedacito, entonces en este momento se va a ensanchar, y vamos a repetir esta misma parte que está acá. Entonces vamos a seguir ahí en esa parte. Vamos a hacer 2 cadenas, voy a tejer mis 2 primeros monos, 1, 2, y en el del centro entonces voy a tejer un mono, dos cadenas, un mono, 2 cadenas y otro mono en el mismo mono. En un solo mono, en el del centro de la vuelta anterior, voy a sacar estos 3 monitos. Y voy a tejer ahora sí mis otros 2 monos que me quedan por tejer. Hago
2 cadenas, tejo mis 3 monos, y termino acá haciendo un mono aquí al final. Listo, terminé mi segunda vuelta, mi segundo color, ya ahí se ve claramente mi zigzag. Entonces vamos a hacer la tercera vuelta con un tercer color que es el blanco. Entonces vamos a comenzar la tercera vuelta. Tengo aquí ya anudado mi siguiente hilo, mi siguiente material de color blanco, y voy a tejer entonces las 3 cadenas, 1, 2, 3, y voy a tejer mi mono aquí en esta parte. En el tercer mono voy a hacer mi primer mono porque debe ir corriendo la puntada porque se está ensanchando de un lado. Entonces de un lado se ensancha y del otro disminuye. Entonces aquí en la orilla me queda la mitad de la parte. Estoy haciendo la mitad de la parte que se disminuye. Y aquí seguido va la parte que se ensancha. Entonces vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Voy a tejer mis 3 monos que ahí están. 1, 2, 3. Aquí voy a tejer 2 cadenas y en el mono del centro voy a hacer una serie de 5 monos. Entonces 2 cadenas y aquí voy a hacer 5 monos que voy a terminar individualmente. 1, 2, 3, 4, 5 monos, sigo 2 cadenas. Eso es lo que me va a dar la punta de esta figura que se arma aquí. Estos 5 monos. Voy a hacer 2 cadenas que ya hice y voy a hacer mi juego, mi serie de 3 monos. Tres monos. Luego hago 2 cadenas y aquí voy a armar el vértice de la figurita, entonces tengo que cerrar aquí en uno solo, tengo que de aquí armar hacia el centro y que me quede aquí en esta partecita. Entonces voy a hacer 5 monos, pero al contrario. 1, no lo termino. 2, sin terminar, de acá saco 1, van 3, acá el otro, 4 y acá saco el otro que son 5 y termino aquí mis monos y me queda de esta manera la figurita. Luego hago 2 cadenas
y empiezo en la que se va ensanchando. Entonces hago los 3 monos, uno, dos, 3 monos, y aquí en este que está en el centro, entonces voy a hacer una serie. Primero hago las 2 cadenas lógicamente y luego hago la serie de 5 monos terminados individualmente y nacen en un solo punto en este mono. Entonces son 5 terminados individualmente. Ya hice 5, hago 2 cadenas y voy a tejer mi serie de 3 monos individuales. Así estoy ensanchando mi figurita de esta manera. La estoy ensanchando. Ahora vamos a hacer la parte donde la estoy disminuyendo, donde la estoy formando el vértice de media partecita de esta. O sea, esta parte es la que estoy haciendo, esta de acá. Y esa es la que estoy formando aquí en la orilla. Entonces, ¿cómo hago? Hago los 3 monitos de acá, los voy a cerrar en uno solo. Entonces hago mis 2 cadenas y voy a cerrar en uno solo estos 3. Entonces inicio individual y termino en uno solo. Listo. Ya terminé ahí y dejé la parte de mi vértice, de la parte de la media partecita que se está disminuyendo. Así he terminado la tercera vuelta en mi tercer color. Entonces ahora vamos a hacer la número 4, que vuelve y se repite en el color azul. Como aquí me quedan las hebritas, entonces yo las voy cortando dejándole un pedacito ahí para luego guardar las hebritas para que no se me enreden con los demás colores. Entonces les dije, vamos a hacer la cuarta vuelta en color azul. Voy a añadir aquí, hacerle el nudito para empezar a hacer la cuarta vuelta. Entonces, 2 cositas a tener en cuenta para que se nos haga como más clara la figurita y la puntadita que se arma. Entonces, no solo que va en zigzag, sino que aquí en la parte interna va formando unas figuritas. Entonces, aquí esta parte que va hacia abajo, donde se va volviendo, se va disminuyendo, aquí me debe quedar, en la siguiente me debe quedar un solo mono, con lo cual voy a terminar esta partecita que va como mirando hacia abajo. O sea, aquí termina con un mono. Y aquí, entonces, en la siguiente, cada figurita se va formando con 4 vueltas. Entonces aquí apenas vamos a terminar esta parte que está invertida. Y la parte que está hacia arriba y que se va ensanchando, si ustedes ponen atención, aquí en esta parte se inició, está el inicio de la figurita de aquí. O sea, aquí sigue ensanchándose y vuelve, y cuando ya esté formadita, entonces vuelve y inicia con uno y vuelve y se ensancha.
Aquí está al contrario, entonces esta es la parte más ensanchada y aquí va a terminar con un mono, que es donde termina la figurita, o sea, donde va a terminar mi diseño de figurita de que se está armando. Ahorita cuando tengamos el tejido más grandecito, más crecido, va a ser más fácil poderles decir cómo. Entonces vamos a hacer la cuarta vuelta y apenas llegue donde yo quiero que se pongan un poquito de cuidado para que entiendan bien cómo es la puntada, y ya después no necesitan tener ningún patrón ni nada, sino que van a coger y van a poder hacerla continuamente, porque me imagino que harán tejidos grandes como cobijas, mantas, ruanas, no sé, diferentes suéteres, sacos, mallas, lo que quieran hacer, dependiendo cómo les guste. Y entonces van a ser tejidos bastante grandes, con lo cual que deben tomar esa agilidad para que les rinda. Entonces vamos con la número 4. Entonces, 3 cadenas que voy a hacer aquí. Aquí dejo a raíz, listo. Y hago mis 3 cadenas en el color azul. 1, 2, 3. Voy a tirar mi lanita para que me quede bien. Y voy a tejer mis 3 monos, mi serie de 3 monos aquí. 1, 2, 3. Luego vamos a hacer esta parte donde van 2 cadenas, 2 monos individuales, 1, 2, y en el del centro vamos a hacer 3 monos de la siguiente manera: un mono, 2 cadenas, otro mono ahí en el mismo punto, 2 cadenas y otro mono en el mismo punto, y luego vamos a tejer los 2 monos que me quedan. Así estoy ensanchando el tejido, ensanchando mi figurita. Entonces aquí ya podemos ver que aquí nació la figurita con 1, aquí van 5, aquí van 3, 4 y 3, entonces son 7, para que se vaya armando la figurita. Cada figurita va con 4 vueltas, o sea, 1, 2, 3, me faltaría una para que me quede completa, y vuelvo a iniciar con 1, y así se va formando las figuritas, para que puedan entender un poquito más fácil, porque si no se puede uno estar confundiendo un poco. Entonces, 2 cadenas y voy a tejer mi serie de 3 monos individuales terminados, iniciados y terminados individualmente. Aquí este tercero no lo termino, sino que voy a hacer de esta manera. Entonces lo dejo hasta ahí, y aquí en el centro de este saco el segundo y lo dejo hasta ahí, hasta esa parte, e inicio el primero de acá, porque esta es la figurita que me va disminuyendo, y lo termino en 1 y cierro. Entonces aquí ya me quedó como está al contrario, entonces este sería el inicio, pero está en forma inversa. Entonces este ya es el final de esta parte que va invertida. Y voy a tejer
mis dos monos que me faltan. Aquí tejo 2 cadenas, tejo mis 2 primeros monos, en el del centro. Entonces voy a tejer 3 monos de esta manera que ya les había dicho, pero lo repito para que quede fácil de entender. Un mono, 2 cadenas, otro mono en el mismo sitio, 2 cadenas y otro mono en el mismo sitio. Listo, me quedan los 3 y voy a hacer 2 más que están aquí. 1, 2 y así ya me han quedado los 7 monos que me deben quedar en esta parte. Hago 2 cadenas, hago mi serie de 3 monos, 1, 2, 3 y aquí este no lo termino así, y aquí voy a hacer un mono que me va a dar mi diagonal. Listo, y aquí terminé la parte que va disminuyéndose. Ahora vamos a hacer la quinta vuelta y ahí se siguen repitiendo las mismas vueltas. O sea, aquí ya se ha formado una figura completa en este pedacito. Se ha formado, les voy a mostrar aquí más claro, aquí ya se me ha formado una figura completa, la invertida, y aquí arriba me faltan 1, 2, 3, me falta la siguiente vuelta, termino la figura que va ensanchándose. Aquí se terminó la que se va disminuyendo. Miren, acá está la raíz, queda con un solo mono, y ahora vamos a hacer, en la siguiente vuelta se va a terminar la que se va ensanchando, donde me van a quedar me va a quedar ya la figura que inicia aquí en esta parte, 1, 5 y 7. Y ahorita vamos a hacer la última parte que va aumentando. Y siempre el que va al derecho, el que va hacia arriba, ensanchándose hacia arriba, siempre se va a ensanchar hacia arriba. Y el que va de esta forma siempre va a estar así como paradito en la cabeza. Entonces vamos a hacer la vuelta número 5 y la vamos a hacer en color lila. Aquí en esta vuelta, en la número 5, voy a correr mi hebra de color lila. Voy a hacer mis 3 puntos. Una, 2, 3, me va a hacer por mi primer mono. Ahora voy a hacer 2 monos adicionales. Y ahí me queda mi serie de 3. Pero estos van terminados. No los termino, sino que voy a terminarlos en un solo paso. Listo. Terminados mis 3 en uno solo. Hago 2 cadenas y empiezo a tejer estos siguientes 3 individualmente. 1, 2, 3, hago mis 2 cadenas y en este que está solito voy a tejer mi serie de 5 monos nacidos en el mismo punto, terminados individualmente. 1,
2, 3, 4, 5. Dejo 2 cadenas y 3 monos tejidos individualmente. Listo, ahora sigo disminuyendo. Entonces hago los 3 monos que ya los hice y en la parte de aquí voy a hacer los 5 monos que me van a salir de esta parte. Entonces saco 1, 2, 3, 4 y 5, pero los voy a sacar cada uno de un punto. Nace aquí cada uno de un punto, pero lo voy a cerrar en un solo paso. Entonces hago 2 cadenas, ¿cómo termina? ¿Dónde inicia?